Amados hermanos y hermanas, les saluda el pastor Antonio Arroyo de la Iglesia Bíblica Buenas Nuevas. Y hoy le voy a compartir la poderosa y siempre bendita palabra del Señor. Como dijimos en la semana pasada, Jesús reveló la condición espiritual de las iglesias de los últimos tiempos. Y esto lo hizo por medio de su discípulo amado Juan, ¿no? Así tal como vemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, del 19 al 20, que dice: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. El discípulo Juan tuvo una revelación extraordinaria del juicio final. Y este pasaje nos revela lo siguiente: 7 estrellas y 7 candeleros. Sabemos que el número 7 simboliza la perfección y la plenitud divina. Y las estrellas, dice la palabra del Señor, que son los ángeles que cuidan y protegen a las iglesias de todo ataque maligno. Los candeleros son las iglesias, que dan luz a un mundo sumido en la oscuridad y en densas tinieblas. Ahora, ¿qué revelación nos da el Señor? Que las iglesias son todos los creyentes y están clasificados en 7 perfiles espirituales. Recibamos hoy, hermanos míos, la revelación apostólica y profética de las 7 iglesias. Hoy día estaremos viendo la iglesia de Esmirna, que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, del 8 al 11. Y dice: y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esto es lo que Jesús le dijo a la iglesia de Esmirna. Ahora escudriñemos las Santas Escrituras. Esmirna, su nombre viene del griego esmurna, que significa mirra, perfume, ungüento. La mirra fue uno de los ingredientes del aceite de la Santa Unción. Fue también uno de los regalos de los Reyes Magos a Jesús. La mirra era muy estimada por su fragancia y se usaba para perfumar prendas de vestir, camas y otros artículos. Así como está escrito acá en el Salmo 45:8, que dice: mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Ahora, la mirra mezclada con vino era como un sedante para aliviar el dolor. Así le fue ofrecido al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero Él la rechazó, tal como está escrito en Marcos 15, versículo 23. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas Él no lo tomó. ¿Por qué Jesús rechazó el vino mezclado con mirra? Porque era un sedante para aliviar el dolor. Pero Jesús, por amor a las almas, no lo tomó, porque Él llevó todas nuestras dolencias. En la sepultura de Jesús también Nicodemo llevó una mezcla de mirro con aloes de 34 kilos. En esos tiempos era una verdadera fortuna. Bien, gloria al Señor, eso es lo que corresponde a la mirra. Ahora, Esmirna era una ciudad grande y hermosa. Se le consideraba un centro cultural y de aprendizaje por sus famosas escuelas de ciencias y medicina. El estudioso bíblico William Barclay menciona que era tan bella que se le consideraba la corona de Asia. Esmirna era una ciudad rica y un gran emporio comercial. Tenía un mercado especialmente rico en vinos. Pero Esmirna era una ciudad idólatra. Cuando nosotros hablamos de la iglesia de Esmirna, estamos hablando de una iglesia que transmitía un perfume, un aroma santo agradable a Dios. Jesús se presentó de esta manera a la iglesia de Esmirna. Él dijo: yo soy el primero y el postrero. 3 veces Jesús dice lo mismo en el libro de Apocalipsis. Él es el alfa y omega, el principio y el final. Y esto significa que Dios tiene la primera y la última palabra en nuestras vidas. También añadió: el que estuvo muerto y vivió. Jesús se presenta como el victorioso sobre la muerte.
La muerte no lo pudo detener a Jesús y tampoco podrá detener a todos aquellos que creemos en Él. Ahora, Esmirna es una iglesia a la cual se le puso a prueba su fidelidad. Tal como Dios nos lo menciona en la Biblia, en Deuteronomio 8, versículo 2, cuando se dirigió a Israel, le dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios en estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber qué había dentro de tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Zacarías 13:9 dice: y meteré en el fuego a la tercera parte, y lo fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y le diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. ¿Eso qué significa, hermanos? Que todo creyente es probado en su fidelidad. A continuación Jesús dijo: yo conozco tus obras. Y antes de entrar en detalle, hermanos, tenemos que entender esto, ¿no? Hay obras buenas y hay obras malas. Son buenas cuando por medio de la fe logran lo que parecía imposible haciendo la voluntad del Señor. Y son malas cuando nos apartamos de Dios y por lo tanto se hacen cosas al margen de la palabra de Dios. Igualmente también se hacen obras malas cuando, siendo cristianos, desobedecemos abiertamente la voluntad de Dios, como hizo el profeta Jonás. Y sabemos lo que pasó con él. En el caso de Esmirna, Jesús, que todo lo sabe y todo lo ve, conocía el trabajo de esta iglesia en medio de tanta idolatría. Y le dijo: yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación. Y esta palabra tribulación significa angustia, aflicción, opresión, persecución, estrechez. La iglesia de Esmirna era una iglesia luchadora. No le era nada fácil compartir el evangelio en medio de tantos idólatras y en condiciones adversas. Y también Jesús le añadió: y conozco también tu pobreza, aunque tú eres rico. A pesar de que la ciudad de Esmirna era rica, la iglesia sufría estrechez financiera. Jesús aclara: aunque para el mundo, para los hombres parezcas pobre, tú eres rico. Así que dile al que está a tu lado: tú eres rico, tú eres rica, somos bendecidos. Escrito está en Mateo 6:19, segunda versión viviente: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se lo comen y el óxido lo destruye, y donde los ladrones entran y roban. Ahora, tenemos que aclarar que no es pecado ser rico. Y al igual como hay cristianos mártires, no todos son mártires. Así también hay creyentes que son pobres materialmente hablando, mas son muy ricos espiritualmente. Quiero contar una historia. Dicen que en los días de la gloria del renacimiento papal, un hombre caminó con el Papa y se maravilló del esplendor y la riqueza del Vaticano. El Papa le dijo: ya no tenemos por qué decir lo que Pedro dijo al hombre paralítico: no tengo oro ni plata. Y el hombre le respondió: pero tampoco pueden decir: levántate y anda. Tuvieron dinero, pero perdieron la unción. Alabado sea el Señor. Uno de los pastores de Esmirna, muy conocido, se llamó Policarpo. Él fue uno de los discípulos de Juan, el discípulo amado. Sirvió hasta el año 156 después de Cristo, fecha en que murió, hermanos, heroicamente como un mártir. Bendito sea Dios. Fue una iglesia de mártires. También Jesús añadió: conozco tus obras, conozco tu tribulación, conozco tu pobreza, conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino una sinagoga de Satanás. Esta iglesia fue muy atacada por falsos judíos satánicos. Por ellos muchos fueron sacrificados como mártires. También añadió Jesús a la iglesia de Esmirna: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Hermanos míos, el Señor no encarcela a nadie, sino que le permite al enemigo que encarcele a algunos para que sean probados, pero de ninguna manera para que sean destruidos. Lo vemos en Génesis 39:20, cuando, hermanos, José fue a la cárcel, ¿no? Donde estaban los presos del rey. ¿Se acuerdan?
que fue acusado por la mujer de Potifar y terminó en la cárcel, pero de ninguna manera José terminó sus días en la cárcel. José fue el primer encarcelado en la Biblia. Tipifica a Cristo cuando descendió al Seol para vencer a la muerte segunda por nosotros y arrebatar al diablo y quitarle las llaves de la muerte. A José también se le dieron las llaves de la cárcel porque el Señor envió un espíritu de gracia sobre él. Ahora Jesús tiene la llave de la muerte, amados hermanos, de tal manera que ahora nuestra vida está en manos de Jesús. Pero también el apóstol Pedro fue encarcelado y vimos cómo un ángel lo libertó a Pedro. Estaba juntamente con Silas y fueron liberados por el poder de Dios. Cuando esto ocurre, trae bendición a nuestra vida y reposo, porque ningún cristiano, hermano, puede morir, porque el cristiano ha sido libre de las garras de la muerte, y el diablo ya no tiene poder alguno sobre nosotros. Jesús siguió añadiendo: no temas, yo te ayudo. Aún en las circunstancias más difíciles de nuestra vida, Dios tiene cuidado de nosotros, tiene cuidado de nuestra vida, porque Dios nos ama, ¿no? Y, hermanos, Jesús premia la fidelidad. Les dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hay una corona esperando de vida para todos aquellos que son fieles hasta el final. Hermanos, esta parte que nos habla sobre la iglesia de Esmirna nos habla de todos aquellos que están dispuestos a sufrir por Cristo, aún a costa de sus propias vidas. Ese era el perfil de la iglesia de Esmirna. Esmirna era una iglesia que luchaba por el Evangelio, una iglesia con temple, hermanos, una iglesia fiel a toda prueba, fiel porque hasta dieron sus vidas por el amor a Jesús. Finalmente, Jesús le dice a la iglesia de Esmirna, Apocalipsis 2:11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hermanos, cuando Dios nos dice el que venciere, es decir, todo creyente está en capacidad de vencer. De hecho, Pablo dijo: ante todas estas cosas somos más que vencedores. Ahora, analicemos lo que Jesús dijo. Y él dice dos cosas puntuales. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Muchos de ustedes que le dicen solamente a Esmirna, sino a todas las iglesias. Significa que es un mensaje para todo el pueblo de Dios, para la iglesia en general. Y la segunda cosa, cuando le dice el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. La muerte física es la primera muerte, ¿no? Y la segunda muerte es la muerte espiritual. Y aunque la muerte física causa mucho dolor, hermanos, no hay nada que comparar con la segunda muerte, que es muchísimo mayor el dolor. Mientras que los creyentes resucitarán para la vida eterna con Dios, los no creyentes serán arrojados al lago de fuego y azufre por toda la eternidad sin esperanza alguna. Por eso es que es importante, hermanos, que ganemos almas para Cristo. Porque dejando este mundo ya no habrá ninguna esperanza. La religión dijo otra cosa, ¿no? Inventó otra cosa, pero la Biblia, la palabra de Dios dice que una vez que el hombre muere una sola vez y después de esto el juicio. En el Salmo 31:23 dice, en versión Nuestro Pueblo, dice: amen al Señor todos sus fieles, que el Señor guarda a sus fieles, pero castiga con creces a los orgullosos. Los que están con Jesús son llamados, elegidos y fieles. Dios ama y premia a los fieles. Por eso, el segundo perfil que nos ha mostrado en este tiempo es que, hermanos, debemos permanecer fieles hasta el final. No apartarnos ni a diestra ni a siniestra. Y es igual que en un matrimonio. Un matrimonio se conserva por la fidelidad de ambas personas. Hoy te invito a hacer una oración de fe. Así que, si tú has sentido algo en tu corazón y sabes que de una u otra manera le has fallado al Señor, para Dios nada es imposible. Dice que no hay justo que no peque. Y fiel y justo es el Señor para
Hermanos, perdona nuestros pecados si nos arrepentimos de ellos. Te pido, inclina tu rostro, cierra tus ojos, oremos juntos. Bendito Padre que estás en los cielos. Tú que conoces mi levantar, conoces mi dormir, que desde lejos conoces las intenciones y pensamientos de mi corazón. Hoy reconozco que he pecado contra ti. Y por eso me acerco a ti. Y perdóname, Señor. Perdona todas mis faltas, mis ofensas, mi falta de fidelidad. Creo que Jesús vino a este mundo a predicar la verdad. Y por esa verdad fue a la cruz y derramó su sangre para borrar todos mis pecados. Hoy yo confieso a Jesucristo, mi Señor y Salvador, una vez más. Y Padre, permíteme ser fiel hasta el final. Que termine la carrera en victoria, como está escrito, porque soy más que vencedor, más que vencedora en Cristo Jesús. Tu gracia sea sobre mí. Amén y amén. Hermanos míos, terminemos esta carrera en victoria mediante la fidelidad. Quiero terminar este pasaje que dice en Lucas 16:10, según la versión viviente. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las cosas más grandes. Pero si son deshonestos, es decir, falta de integridad, en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Dios está buscando hombres y mujeres fieles. Una vez más te pido ahora, comenta este mensaje, ¿no? Compártelo con aquellos que no conocen al Señor y sé fiel en tu apoyo al ministerio que Dios ha puesto delante de ti. Muy bendecidos, nos vemos en la próxima. Un abrazo para todos.